A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidas a El Mundo y la Educación, este canal que ya sabéis que tratamos muchos temas a veces transversales para entender los contextos educativos de diferentes países o en protocolos que hay en los mismos sistemas. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, puesto que estamos inmersos en muchos sistemas educativos del mundo occidental, sobre todo, en este término de inclusión. Y para eso hay muchísimos recursos, muchos profesionales que están invirtiendo mucho tiempo, pues para ayudar a todo este alumnado que tiene estas necesidades adicionales, ¿no? Pero hoy vamos a tratar un tema con Hanna Martínez. Ella es cofundadora de la fundación, y miembro de la fundación Indifference Means, que trata a niños con altas capacidades. Vamos a ver cómo esta neurodivergencia es tratada y cómo en los sistemas educativos no es un tema demasiado tratado y estos niños, estas niñas, este alumnado en general, pues padece un poco una falta de adaptación, conjuntamente con su edad. Vamos a tratar con Hanna Martínez de este tema. Muchísimas gracias. Sombras que se acercan, sin ruido, sin paz. El miedo que te atrapa, no puedes escapar. Luces titilantes, figuras en la oscuridad. El susurro de la noche despierta tu ansiedad. Corre, no mires atrás, el terror en tu piel está. Un grito en la tormenta, la sombra en la puerta. Ventanas que se estrellan, la lluvia no cesa jamás. Un eco en el pasillo, sientes que va a terminar. Un frío terror. Hanna Martínez, muchísimas gracias por entrar en El Mundo y la Educación para hablar de este tema sumamente interesante como es las altas capacidades de las niñas y los niños. Muchas gracias. Gracias a ti. Ella es presidenta de esta fundación. No sé si podías explicar un poquito el funcionamiento de esta fundación, la finalidad, el objetivo. Bueno, Indifferent Minds nace con el objetivo de cuidar del colectivo de las personas con altas capacidades y para poder cuidar algo primero tienes que conocerlo. Las altas capacidades se creen que son conocidas, pero luego cuando interactúas con la gente te vas dando cuenta de que el concepto que hay está confundido. Entonces, parte de los objetivos de la fundación es recuperar y enseñar el concepto real de la alta capacidad desde la neurociencia que lo tiene. O sea, esto no es un tema de fe, no es un tema de yo no lo veo. Pues si no lo ves, como dice la gente, es que quizás no sabes que tienes que buscar, no que no esté. Por otro lado, una vez detectado, una vez conocido, pues efectivamente las personas tienen que tener un informe, una evaluación bien hecha para sacar su perfil, porque alta capacidad, pues pasamos desde Napoleón hasta Frida Kahlo, Stephen Hawking y Steven Spielberg. Entonces ahí hay perfiles totalmente heterogéneos. Y luego desde tu perfil tomar las medidas que sean educativas o que sean pues quizás sanitarias, depende de lo que se necesite. Lo que sí que está claro es que si intervenimos igual en todos no va a funcionar y que el conocimiento del perfil es indispensable. Además, dentro del campo de la alta capacidad hay mucho por hacer. Por lo tanto, tenemos la parte de I+D como un departamento específico de investigación. Tenemos un departamento de asesoría legal porque la alta capacidad tiene legislación específica para ella y los derechos de los menores tienen que respetarse, da igual en qué contexto.
Y luego pues queremos montar un sistema de formación en centros educativos, pero también a nivel de empresas, que enseñamos en recursos humanos la gestión del potencial, porque la alta capacidad no es algo que desaparezca y que solo tengan los niños o los adolescentes. Es algo que si tú has cultivado, si tú has tenido la intervención adecuada, te acompaña en tu modo de pensar, de sentir y de procesar la información, pues toda tu vida. Con lo cual en las empresas hay potencial o bien infrautilizado y que bien gestionado es un recurso en sí mismo para la empresa, o en otros casos pues son personas que a lo mejor no están siendo colocadas en el sitio correcto para sus necesidades y eso está implicando un sufrimiento. Porque Con lo Hanna, cual el objetivo es global. ok, disculpa que te interrumpa, porque ¿cuáles son los indicativos, si puedes hacerlo de una manera muy resumida, más significativos con los cuales podemos etiquetar a una persona que es de altas capacidades? Una persona tiene alta capacidad. eh, este es como aquel que dice el Santo Grial, ¿no? Entonces, vuelvo a los ejemplos para ayudar a que la gente comprenda y que se sea gráfico. El perfil que yo te daría de Napoleón no sería el mismo que yo te daría, pues quizás de Ana Paulova, ¿no? Y son genios en sus campos. Entonces, esta parte de la genialidad, esta parte de la alta capacidad, sí que es cierto que dentro de que se cristaliza en diferentes contextos, tiene cosas comunes que pueden ser la velocidad de procesamiento, pero de procesamiento en tu campo, porque si te saco de él a lo mejor eres más torpe. La ironía, el sarcasmo, se disfruta mucho los juegos de palabras. Una moral pues bastante rigurosa, en sentido de la justicia que te inmola, aunque vayas tú por delante y caigas en él. Vocabularios muy precisos, muy complejos, que tu centro motivacional te deje mm, abstraído del todo. A veces están en sobrecitabilidades también físicas y por eso hay mucha confusión con los PAS, ¿no? Porque tu cerebro registra mucha información y a veces en un umbral muy bajo, con lo cual estás captando muchísimas cosas y que te llegan a herir en lugar de agradar. Desde sensaciones en el tacto hasta sensaciones en la boca, algunas texturas, por ejemplo, o oír sonidos que dices, esto está a mucho volumen, por ejemplo. No, no sé, es que está en todas partes, ¿no? De tu ser, la manera diferente de procesar la información. Eso lleva a que las personas sean algunas catalogadas y algunos busquen en el perfil pues que sea de aislamiento o que tengan, pues yo qué sé, que sean pues ese perfil raro. No, 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 no. La alta capacidad está lleno de personas absolutamente sociales, muchas de ellas, y otras no. Están absolutamente simpáticas y otras, pues no, otras, ¿entiendes? No puede haber un perfil que tú digas, esta persona por ser de esa manera, por esa personalidad, tiene alta capacidad. Al revés, a veces el tener alta capacidad sí te marca la personalidad, pero no es lo contrario. Porque, Hanna, este tipo de diagnóstico y tal, ¿quién lo hace? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? ¿Quién No. es la persona capacitada para hacer este diagnósticos? Bueno, pues en una norma ministerial dice que para el estudio de alta capacidad de la población superdotada tiene que haber personal con competencia sanitaria, no solo educativa. Pero eso a día de hoy no siempre está siendo respetado. La alta capacidad no es una patología, pero sí desemboca en patología si no se atiende. Entonces, un buen diagnóstico es una evaluación psicopedagógica donde aparecen pruebas de inteligencia, donde aparecen pruebas de creatividad, pero también hay que valorar todo el perfil, porque también tengo que valorar la ansiedad, tengo que valorar la adaptación, tengo que valorar eh, pues, pruebas de personalidad. Entonces, hay algunas de las pruebas incluso que se utilizan que son competencia de psicólogos sanitarios, de psicólogos clínicos, pero se están utilizando a veces en los coles como si fueran pruebas que no. Al final, lo que es competencia es de un equipo multidisciplinar, porque el objetivo es saber cómo, y no estoy diciendo cuánto, sino cómo piensa, cómo siente, cómo aprende esa persona para sacar un perfil. Y ahí es donde está la clave. Y los perfiles los sacan equipos multidisciplinares, principalmente compuestos por psicólogos sanitarios, por profesores,
por psiquiatra, el psiquiatra no tendría aquí un espacio salvo que se detecte una dificultad que entonces se derivaría. Pero todos ellos tienen que tener una formación en alta capacidad, porque los test incluso de medición de la inteligencia no están diseñados para buscar el este de la campana de Gauss, están diseñados para más hacia el oeste. Y entonces tú tienes que saber utilizar las herramientas para saber qué es lo que buscas. Con esto no estoy diciendo que acomodes la herramienta para mentir, no. Pero si yo no sé utilizarla concretamente para el objetivo, no lo voy a hacer bien y no voy a encontrar lo que busco, sin querer decir que no esté, solo que yo no he sabido encontrarlo, que es parte de la dificultad que hay. Si el perfil es muy académico, pues efectivamente es muy fácil de encontrar, porque incluso desde la observación tú dices, bueno, pues es que este niño tiene un perfil, ala, los perfiles muy creativos, o sea, encontrar a Tim Burton es mucho más complejo. O a Steven Spielberg, que estos estaban fuera de las aulas todo el rato, ¿no? Entonces, claro, tienes que saber mucho y lo que estás buscando para saberlo encontrar. Entiendo, entiendo. Y Hanna, ya entrando un poco más en la fundación, ¿no? ¿Qué motivó a centrarse, o sea, crear esta fundación para niños, niñas con altas capacidades? ¿Qué es lo que de alguna manera alguien puso sobre la mesa? Vamos a hacer una fundación para investigar, para tratar a estos niños y niñas. Mira, agradezco mucho esta pregunta porque me da pie a agradecer a las personas que se han sumado a esto. Mm, yo, mi razón fue mi hijo. Yo tenía a mi hijo muy enfermo con una depresión infantil, lo he contado en muchas ocasiones, y pasé un periplo muy grande. Mi hijo estaba diagnosticado con alta capacidad intelectual en primero de primaria, pero su informe se guardó en un cajón como se guardan pues la mayoría, porque se le atribuyó a qué suerte. Yo también guardé ese informe en un cajón, ¿eh? Yo soy acelerada a un curso, pero tampoco, como no te dan el conocimiento, tampoco sabes qué suponía eso. Entonces, cuando la gente te decía, o a mí me decía, es que tiene, eso es porque eres superdotada, por eso te han pasado un curso. Pues claro, yo ahora con 52 años, pero me pasaba lo mismo que antes con 20, ¿no? Yo nunca me he sentido identificada con lo que yo creía que era la alta capacidad, que por supuesto era Albert Einstein. Entonces yo decía, mira, no, como este no soy. Así que a mí esto me está costando un congo sacarme la física, con lo cual yo no sé por qué me han acelerado de curso, pero por muy lista no. Entonces, bueno, pues vas creciendo pensando que incluso que estás estafando a los demás, porque es que dices, la gente tiene unas expectativas que yo no puedo cumplir, se han confundido todos y no se están enterando, y entonces lo guardas incluso para que no lo sepan, porque te da miedo que te atribuyan algo que tú no vas a poder cumplir. Y eso lo dejas, o yo en mi caso lo dejé olvidado hasta que surgió lo de mi hijo. Cuando mi hijo estuvo tan enfermo en cuarto de primaria, yo no lo atribuía a ese diagnóstico olvidado desde primero. Hasta que ya un día llorando mucho, porque mi hijo, bueno, pues siempre estaba fuera de clase, se autolesionaba, era del estrés, ¿no? Yo limpiaba la sangre de la camisa de mi hijo de hacerse así en los pezones del estrés. Y ya una noche dije, esto se ha acabado, aquí no puedo seguir más. Y entonces empecé a estudiar y a documentarme. Yo soy profesora, tengo hecho educación especial y primaria, estaba en su mismo centro y empecé a estudiarlo todo como con una avidez que, bueno, pues junté eso, mi centro motivacional, porque la clave de la alta capacidad está en la motivación. Una alta capacidad es extremadamente potente desde su centro motivacional, pero a la vez puede ser extremadamente torpe fuera de él. Y por eso es una necesidad educativa, no un chollo educativo, porque si no sería, no estaría reconocida como una NEAE, como lo es, ¿no? Claro. Y entonces yo junté mi centro motivacional y empecé a consumirlo todo. Junté luego mis años de experiencia y dije, bueno, pues saqué a mi hijo adelante. Desde ahí empezó a llegarme mucha gente para pedirme ayuda, diseñé programas en un cole de atención a la alta capacidad y empezó a funcionar. Y luego ya dije, bueno, pues yo me dejo la educación y me quedo solo con alta capacidad. A raíz de unas madres, de unos casos bastante complicados, bueno, pues me dijeron, esto lo tenemos que ayudar a la gente. Y desde ahí se sumaron a esta quimera, locura a veces, que es hacer una fundación. Y solo es el deseo de que nadie lo pase tan mal como nosotras. Yo en su momento, cuando estudiaba y todo, dije, un día haré una fundación y la llamaré la madre de Edison. No Edison, sino su santa madre.
Pero luego, cuando hemos tenido que ponerle el nombre, me dijeron que eso no era comercial, que pareceríamos unas madres locas haciendo ganchillo. Y entonces dije, bueno, pues como lo que buscamos es cubrir toda España bueno, estar a nivel internacional, por lo menos de Europa, pues el nombre es en inglés y es ese juego de palabras de que mentes diferentes no caigan en la indiferencia. O indiferent, que también puede ser dentro de la diferencia. Al final, la alta capacidad es una manera diferente de pensar, de sentir, de procesar la información. Y como toda diferencia es muy bonita, pero el mundo no ha sido pensada para ellas. ¿A vosotros cómo os gustaría aprender entonces? Pues no sé, pintando. ¿Me has dejado sorprendida? Porque esa manera yo no la conocía. ¿Te han enseñado esa manera o...? No. Es un cerebro que dota de una mayor estructura representativa, por lo tanto son unos cerebros que funcionan y aprenden de forma distinta. Casi no me relaciono con gente de mi edad, o sea, siempre voy a personas mayores. Señores, hay que hacer algo porque hay muchos niños que están sufriendo. Ahora, por ejemplo, que me cambia de cole y empiezas a ser tú mismo, y lo peor es que a la mayoría de gente le cae mucho mejor porque como que destacas y eres especial y eso a la gente le suele gustar. Ojalá educar a nuestras hijas, a nuestros hijos, para que toleren la ambigüedad, para que toleren lo diverso, ¿no? Para que no habitemos lo binario, ¿no? Son personas que son capaces de habitar el entremedias, ¿no? De habitar los grises, porque muchas veces ahí es donde están las respuestas. Estos chicos me han enseñado cosas que yo no hubiera aprendido ni en los libros ni en 100 vidas que viviera. Y los padres me han enseñado tanta resiliencia de decir, esta madre, ¿por qué no tira la toalla? Pues porque es su hijo. No cambiaría ni ser alta capacidad ni todo lo que he pasado, porque no todo el mundo que tiene alta capacidad lo pasa mal. Es una pasada que exista alguien como este niño. Es una pasada. Porque, Hanna, bajo tu punto de vista o tu conocimiento, ¿qué prejuicios existen hoy día, sobre todo más significativos, sobre este tipo de personas con altas capacidades? Bueno, pues el primer prejuicio es el de que se lo saben todo. Pero ¿quién fue el bobo que pensó que una alta capacidad podía saberlo todo? Si no se le ha enseñado. O peor aún, si no le interesa. Tú ponle una alta capacidad, tú ponle a Tolkien a estudiarse la tabla periódica. Claro, o a Julio Verne. Claro, pero sin embargo aquí en nuestro contexto nos decepcionarían muchísimo y diríamos, no, Julio Verne no tiene alta capacidad, da igual que haya visualizado el submarino sin que existiera. ¿Entiendes? Y aquí luego que tienen que ser muy precoces. Pues mira, Stephen Hawking no aprendió a leer hasta los 8 años. Aquí en España le hubiéramos patologizado y hubiera acabado realmente con un trastorno que le hubiéramos originado los que estaríamos preocupadísimos. Entonces, ese concepto de que lo tienen que saber todo en tiempos muy precoces, de que les tienen que encantar los números, que son raros o antisociales, todo eso es ridículo. Si hay talentos sociales específicos, ¿cómo van a tener problemas sociales algunos? Tú fíjate, o sea, han habido altas capacidades que han cambiado el mundo solo por sus discursos. Entonces, no, cualquier talento, digo, cualquier prejuicio está confundido. Y Hanna, se me antoja este comentario que me estás diciendo. ¿Tú crees que los sistemas o el sistema educativo que tenemos aquí en este país y algo parecido en otros países están atendiendo realmente? Porque estamos hablando de la inclusión constantemente en esas programaciones, en esos protocolos. Hay mucho profesional detrás que está atendiendo a niños y a niñas con necesidades educativas, vamos a llamar, adicionales o especiales. Pero no sé si tú crees que se está atendiendo a estos niños y niñas con estas necesidades adicionales, como son los de alta capacidad. Pues es que mientras que no haya un conocimiento, no vas a tener la consciencia de la necesidad. Con lo cual, es un poco difícil y no es por falta de voluntad, es por ignorancia. Mientras nosotros no metamos en las carreras de magisterio y psicología un apartado específico para alta capacidad, que yo no estoy diciendo que tenga que ser mes y medio de formación, jolín, pero un poquito dentro de un tema sí.
Y tú repasas planes de estudios y en muchos de ellos no están, ¿eh? Pero nadie concibe salir de magisterio sin saber lo que es el TDA, por ejemplo. Sí, sí. Pero sí se concibe esto otro. Entonces yo no estoy pidiendo, no quiero ser una abanderada de la alta capacidad, lo mejor, eso también estaría mal. Yo quiero decir, la alta capacidad es una diferencia y necesita un conocimiento específico, pero incluso en pediatría, por ejemplo, porque hay muchos pediatras que como no lo contemplan esta posibilidad, pues todas las somatizaciones que tienen incorporadas muchos niños no se están teniendo en cuenta y se les deriva a procesos de neurólogos o tal que no están funcionando porque la base está en otro lado. Entonces, primero hay que tener formación para saber qué es lo que tenemos que buscar y que atender. Desde esa conciencia de que es necesario, ya el profesional, bien documentado, sabrá intervenir sin miedo. Porque ahora mismo a un profesor decirle que tiene un chocolate en la clase como los que tienen, y yo por encima de todo soy maestra, no critico a los maestros, critico a los que no son maestros pero ejercen de maestros. ¿Vale? Porque aquí en mi profesión lo que quiero es todo lo contrario, es resalzarla. En mi profesión hay muchas personas que la ejercen sin querer hacerlo, solo por las vacaciones, que sigue habiendo, sorprendentemente sigue habiendo gente que se mete en esto por las vacaciones, pero también pensando que solo es que yo cuento algo. Un maestro no ha hecho bien su trabajo si el otro no ha aprendido. Si no se ha enterado, pues tendrás que hacer que se entere. Porque tu trabajo es enseñar, no es contar. No es soltar, es que el otro incorpore. Si no lo ha incorporado, tu trabajo, te puede gustar o no, está sin hacer. Por eso este trabajo es tan chulo. Por eso es tan complejo. Entonces, claro, no se atiende porque no se conoce. Y no se conoce porque los profesores tampoco nacen enseñados. Luego, para mí, la clave no está en los cursos de formación de después, donde el profesor se pueda. No, porque ya si me lo enseñas después, ya es que puedo saberlo o no. No. La alta capacidad, que estoy hablando de un 10% de la población, o es conocida, o tú en un colegio de 1000 estás dejando de atender a 100, tío. Pero si lo dejas de atender, estás generando sufrimiento. No lo estás dejando como está, que ese es el problema. La alta capacidad que no se atiende correctamente, frecuentemente, genera muchas complicaciones. Porque, Hanna, perdona, ¿cómo afecta realmente estos estereotipos, este contexto, ¿no?, al bienestar y el desarrollo de las niñas y los niños de altas Pues, capacidades? pues depende también de tu perfil, porque, por ejemplo, los niños extremadamente creativos, esos están más castigados que ni sé, y más regañados que ni te cuento. Entonces, depende, si tú eres una alta capacidad con un perfil académico donde te encantan los números, pues efectivamente tu recorrido no va a ser muy, muy malo. Sí que es verdad que lo aprenderás muy rápido y pasarás mucho tiempo de espera. Que luego tienes a esa gente que dice, ya, pues que tiene que aprender a aburrirse. Ya, pero tú cuando dices esa afirmación de que un niño tiene que aprender a aburrirse, sabes desde la inteligencia emocional que la emoción asociada al aburrimiento es la tristeza. Bueno, pues vamos a hablar sabiendo lo que decimos, antes de decir tonterías. Cuando tú estás haciendo que un niño sistemáticamente, no estoy haciendo de que se aburra un poquito, que para eso no hay muertos, pero que sistemáticamente tú le mandas al colegio a aburrirse, tú pues le estarás enseñando mucha resiliencia, pero vamos, a lo mejor se la enseñas de una manera que es confundida, porque le está hiriendo a la vez. Un niño no va al cole a aburrirse, va al cole a aprender. Y si eso no pasa, el principio de igualdad educativa en la que se articula nuestra ley orgánica, te lo estás saltando. ¿Te puede gustar o no? Y nadie concebiría que un niño con una dislexia le dejaran atrás y no se le esperara en tomar apuntes o no se le diera un plan B para los apuntes. Pero sí se concibe que una alta capacidad esté cazando moscas y luego encima se le regaña porque no estaba atento. Hombre, es que ya no me puedes pedir todo, pero encima quieres que venga aquí contento. Porque, Mira, Hanna, perdona, ¿tiene que ver con el ritmo de, o sea, la cantidad de contenido que se explica o que se pretende enseñar? ¿O tiene que ver con lo que tú has hablado al principio de la motivación respecto a los contenidos?
Claro, pues es un poquito las dos cosas, porque Mm. hay altas capacidades, hay perfiles que están muy marcados por un contenido, ¿no? Entonces, pues si tienes un niño que es pues muy lógico matemático, pues cuando está en la clase de matemáticas se esponja y es feliz como una perdiz, pero luego lo pones con el complemento indirecto y dice, como me dijo a mí uno, ¿esto cuántas veces me va a salvar la vida? Pues ninguna. Entonces, ese niño podría tener más clases de matemáticas y dejarle con el complemento indirecto pues la justita, que yo no estoy diciendo que no lo tenga que aprender, cuidado. Sí, sí, Estoy sí. diciendo que a ese niño no le está aportando nada, pero está dejando de aprender algo súper importante y chulo para él, donde puede desplegar todo su cerebro. Eso por un lado, pero hay otros que los que les gusta es aprender un poquito de muchas cosas y entonces enseguida necesitan cambiar de tema porque de este ya he aprendido todo lo que yo quería aprender. Ahora enséñame otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero lo que es importante es que tomemos conciencia de que ellos no lo han elegido, ellos lo sienten. Y nosotros somos los adultos, los educadores, y entonces nos lo demandan en el sitio adecuado, ¿no? Porque no se lo están demandando al Corte Inglés. Están en el cole, el sitio donde se aprende, demandando aprender, ¿no? Pues seremos que los confundidos somos nosotros. Y luego está, entonces, cuando yo suelto estas palabras, siempre tengo a la gente que me dice, ya, pero eso es muy difícil. Claro, ¿quién dijo que ser maestro era fácil? Ser maestro es complejísimo. Que nosotros no estemos valorados donde nos corresponde, ni pagados con los salarios que correspondería a todo este conocimiento que hay que tener para trabajar bien dentro del alma y de la cognición de un niño, no quiere decir que nuestro trabajo no sea de superhéroes. Y el que no sepa ser superhéroes no podrá ser maestro, pero yo tampoco puedo ser neurocirujano y no pasa nada. ¿Me explico? Y es que pensamos que cualquiera puede ser maestro. No, lo que tiene que hacer un maestro para hacer su trabajo bien es muy complejo. Pero el niño no ha elegido esa complejidad y no puede ser víctima de algo que no ha pedido, teniendo un montón de adultos, una ley orgánica que le protege. Es nuestra responsabilidad estar a su altura. Entiendo. Porque entrando un poco en el tema que has hablado antes de la neurociencia, a mí me gustaría mucho saber un poco resumido, qué características más específicas tiene el cerebro de una persona con altas capacidades si es que se ha estudiado este tema desde este perfil. Pues sí, por ejemplo, a nivel bioquímico está bastante estudiado y vamos, algunos de los investigadores son españoles maravillosos, Silvia Sastre, yo siempre la mencionaré. Ya se ha demostrado que hay un componente bioquímico que te permite, o sea, consumen menos para llegar a los mismos puntos, consumen menos energía, ¿de acuerdo? Entonces, los recursos, no es que consuma menos energía, eso no está bien dicho, los recursos que necesita a nivel bioquímico son menores y eso hace que tú puedas llegar a un rendimiento mayor y además sin un cansancio tan significativo. Por otro lado, a nivel morfológico, pues, por ejemplo, hay más mielina en el axón de las neuronas, eso te permite una velocidad de procesamiento mayor, el grosor de la corteza prefrontal también es distinto y en determinados momentos de su desarrollo es más significativo, las circunvoluciones se han visto que son más profundas, determinadas zonas activadas. O sea, la neurociencia que realmente surgió en el 2006, todo este conocimiento, estamos en pleno apogeo de descubrir cosas y de hecho desde la Fundación estamos con varias iniciativas para abrir líneas de investigación sobre esto. Pero lo que sí que está claro es que el cerebro, a nivel morfológico, incluso en estas pequeñas cosas que estoy determinando, a nivel bioquímico es diferente y eso es un órgano. Si yo esto te lo traslado a otro órgano, como pueda ser el estómago, y te digo que por tener un estómago distinto tienes una dieta distinta, no te parecería extraño. Y dirías, pues es que tiene sentido. Bueno, Es pues que si tú... esto, Hanna, perdona que te interrumpa, esto que estás diciendo, esto en el mundo del deporte, las personas muy entrenadas tienen un corazón como muy entrenado y les cuesta mucho fatigarse respecto a otras, pues es algo parecido, sí, sí. Totalmente, totalmente. Al final es un órgano que tú, o sea, ya lo dice Javier Turón, el talento que no se trabaja se extingue. Entonces, pero cuando lo trabajas, no veas a dónde llegas. Ujú. Entonces, claro, tú tienes una capacidad natural ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una predisposición para poder aprender a un ritmo mayor, sin tanto cansancio, con unos centros de intereses muy marcados.
Si tú eso lo arropas y le das el recorrido que necesita, la persona crece equilibrada. Yo no te estoy diciendo que se convierta en, porque aquí el objetivo es que la gente sea feliz y esté sana. No hay un objetivo de vamos a hacer listos. No, 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 no. Pero si tú creces sin ser consciente de tu diferencia, pues te baremas con los demás esperando tener el mismo comportamiento que los demás y que las cosas ocurran como los demás esperan, pero a ti no te pasa. Entonces tú fíjate que tú metemos a un niño, por ejemplo, de 3 años en el cole. Un niño que, como ha sido precoz, pues tiene un vocabulario extremadamente preciso, extremadamente desarrollada la fluidez, todo. Y la metemos además en un aula donde tu hijo, pues a lo mejor tiene 3 años y es de febrero, pero luego está ahí el niñito que todavía tiene 2 porque los cumple en diciembre, porque nuestro sistema educativo es así. Sí. Claro, llega el niño y dice, estos como yo no son, ¿eh? Pero tú le has prometido que va a ir con amigos como él. Y llega y flipa. Y encima, como algunos sabe ya leer y escribir y les enseñan a colorear un plátano, pues te mira y dice, pero yo, o sea, yo para colorear plátano es que no voy. Es que aquí no están enseñando, que me lo explicaba uno, pero si no enseñan, llévame al cole, me decía uno, pero al que enseñan, es que es este. No, 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 no. A mí no me han enseñado nada, me decía uno. Pues claro, ya el niño va creciendo como diciendo, una de dos, o mis padres no se han enterado de que yo no soy como esto, en cuyo caso en manos de quién estoy, o yo lo que esperan de mí es que sean como esto, y a mí no me sale. Mira, yo lo que tengo es mucho bagaje en casos, entonces voy a ir contando ejemplos que creo que ayudan. Sí. Y este ejemplo es de mi hijo. Mi hijo sabía leer perfectamente con 4 años, pero leer como un adulto. Cuando llegó a primero de primaria, que era cuando ya le tocaba que le enseñaran a leer en teoría, de repente le encuentro en casa y estaba leyendo la, ca, sa, es. Y yo, ¿pero qué haces? Dice, leer. Digo, pero casi no se lee. Dice, sí, así se lee en el cole. Y estaba silabeando. Da igual, porque a mí en el colegio me decían que tenía problemas de comprensión lectora en quinto de primaria. Y mi hijo estaba leyendo física cuántica en casa. Y yo decía, bueno, pues, jolines, si no entendiera yo lo hubiera dejado, ¿no? Entonces, lo que no entendía él era un libro tan ridículo como el que le estaban pidiendo con unas preguntas de comprensión lectora tan estúpida. De hecho, me llegó a decir, recuerdo muy bien, en primero cuando empezó con las comprensiones lectoras, él pensaba que es que lo preguntaba a la profesora porque no lo entendía la profesora. Y me dijo, hija, pues que se lo lea ella. Me dijo, mamá, pues que se lo lea ella. Porque él no concebía la lectura si no era para comprender. Acabo de poneros con este ejemplo en la cabeza de una persona con alta capacidad. Muy Y interesante, Hanna. su desconexión de la realidad escolar. Estaban hablando el profesor y él en paralelas. Era imposible que se encontraran. Si el profesor tuviera el conocimiento de cómo funciona esa cabeza, hubiera comprendido qué estaba pasando y por qué él no daba una en las comprensiones lectoras. Hanna, estamos llegando, es muy interesante lo que estás comentando, muy interesante, y nos estás abriendo un poco la mente respecto a este tema, que te agradecemos mucho. Estamos llegando a la recta final de esta primera parte que vamos a hacer de esta entrevista, que tenemos muchos temas más, que ya desde aquí os invito que no os perdáis la segunda parte, pero yo quería hacerte, siguiendo un poco el hilo de la conversación, esta pregunta, ¿no? O sea, tú, bajo tu punto de vista, ¿qué diferencias más significativas se observan, ¿no? Respecto al desarrollo físico, mental y las necesidades de estos niños y estas niñas? Pues en el vocabulario sí que es casi siempre muy significativo. Este sí que suele ser un patrón. Es un vocabulario muy preciso, es un vocabulario muy amplio que no sabes dónde lo han aprendido. Pero que lo han aprendido y que lo saben usar. O sea, no es solo que ellos incorporen palabras, sino que te sorprenden, pues eso. Bueno, pues yo cuento ejemplo de mi hijo porque estoy muy orgullosa. Pero dije yo a uno, mira, un toro, y tenía 3 años, refiriéndome a un toro de Osborne, y me dijo, ¿querrás decir una réplica? Pues Wow. no, yo no quería decir una réplica, está claro, porque si en esta conversación estoy hablando así, imagínate con mi hijo en el coche, ¿no? Yo no quería decir eso, pero él sí sabía muy bien lo que quería decir y estaba encantado de usarlo.
y tenía 3 años. Entonces, otros, por ejemplo, pues desarrollan la capacidad temporal. Yo tengo una niña con 4 y 5 años que es que domina el reloj en digital y en analógico, y eso a nivel evolutivo no funciona así. El desarrollo temporal no ocurre, ese concepto tan bien estructurado de pasado mañana, el año que viene, un mes, han pasado 6 horas, y eso no ocurre hasta los 8 o 9 años, y a mí esta niña me lo hace desde los 4. Entonces, son como aquel que dice, conocimientos que tú no sabes de dónde los has sacado, pero que el niño los ha adquirido del entorno, de la observación. Otros son extremadamente perceptivos en cuanto a sensaciones, a todo, y entonces te hablan de emociones o las detectan de una manera que dices, no se ha podido dar cuenta de esto. Pues sí se ha dado cuenta de eso. Y por otro lado también está la parte de la creatividad, ¿no? Donde te dan soluciones extremadamente ingeniosas y te dicen, no, hombre, pues soluciona esto así y así y así. O respuestas que dices, pero eso de dónde ha venido, ¿no? Ese think outside the box que tengo aquí detrás. Todo eso hay que captarlo cuando son niños, porque fíjate, en los últimos datos, que a mí me impactó mucho, los niños pierden la creatividad a partir de los 6 años, porque es cuando empiezan el cole. Y a mí me pareció un dato tan triste. Wow, sí. Sí, me pareció, es que me impactó cuando lo he escuchado y dije, ostras, ¿qué hacemos? Entonces, claro, ese componente de pensamiento divergente, que es parte de la esencia de alta capacidad, porque alta capacidad es capacidad intelectual elevada, pero también pensamiento divergente, esa búsqueda de soluciones novedosas que al final, esto te lo arreglo como sea, pero que te lo arreglo es seguro, ¿no? Luego también está la curiosidad, ¿no? El querer saber de todo, el tocarlo todo. Son niños que dices, es que este bebé está escuchando. Y está escuchando. Y yo ya he llegado a la conclusión de que sí, me da igual lo que digan los estudios evolutivos, pero yo tengo bebés que he visto escuchar. Entonces, al final, es un conjunto de todo que te tiene que llevar a observar lo que dicen todos los padres, ¿no? Que dicen, no es como los demás. Y cuando te surja la duda de que tú lo estás viendo en el parque y no es como los demás, puedes encaminarte también a observar si lo que tiene es una alta capacidad. Que Hanna como digo, Martínez, muchísimas gracias por todo esto que nos estás comentando. Ella es presidenta de la Fundación Indifferent Minds. Yo me voy a quedar con 2 cosas, podría quedarme con más, pero este que has comentado de que la motivación, que es un catapultador para estos niños y estas niñas, y sobre todo este pensamiento fuera de la caja, ¿no? Que es muy interesante tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, te emplazo a la segunda parte y ahora nos vemos enseguida. Hasta pronto. Juan, ya, Hanna. adiós.